Estamos hablando de la familia, Efesios 5:21. ¿Se acuerdan? Hay dos cosas que quiero que sigan teniendo en mente cuando hablas de la familia. Sí, sería más que suficiente decir, mujeres estar sujetas a sus maridos. Y esa es la respuesta que vas a agarrar. That's the response. Y ya de chiquita ya tiene la respuesta, right? She says, no way. Right? Nomás hago la pregunta, ¿dónde estaba usted, hermana? Si eres de esa mentalidad, ¿dónde estabas cuando estabas de novia? ¿Estabas en esa mentalidad? Right? Hay muchas cosas que parejas no consideran cuando se van a casar. Y una de ellas es cuando vives con otra persona. Y debes de aprender cuando vives con tus hermanos. Hay dificultades. Right? As always. Siempre va a haber que la mesa, y mayormente cuando están chicos y cuando crecen, mejora un poco, pero todavía hay desacuerdos cuando los muchachos están en casa. Un matrimonio, ahora dejas cómo vivías, has vivido y ahora te juntas con tu cónyuge y ahora forman su familia. La transición muchas veces puede ser algo sencillo y yo pienso en el Señor con la dirección. Soy de la opinión, y ustedes oyen a este joven en esta manera orar por su hija y con quien se va a casar. Pero debe de ser la voluntad de Dios con que se va a casar, si es que se va a casar. Porque ¿cuál es mayor? Casarse o no casarse, right? But it's okay. No digo que es mal, y tampoco con el nieto, right? No se tiene que casar, pero se puede casar. De cual manera, que dijo Sócrates, si te casas te va a pesar y si no te casas te va a pesar. No digo que estoy de acuerdo, nomás digo que el ex filósofo Sócrates es lo que él dijo. Pero ya ustedes que se han casado, nosotros que estamos casados, podemos sentarnos y empezar una escuela de dar entonces instrucción a los jóvenes. Soy de la más firme opinión que dentro de los hogares no hay dirección cuando viene a tu hijo o a tu hija. Y no estoy hablando de ninguna persona aquí específicamente, pero si se aplica, ponte la chamarra y decir, eso es nosotros. La vida espiritual en su contenido histórico y presente debe de entonces ayudar ahora a formalizar cómo nosotros pensamos y cómo piensas, cómo actúas, y cómo actúas es cómo vives. Si esperamos ya cuando un muchacho, una muchacha ya está comprometido con una persona porque las hormonas están corriendo, o me quiero casar, estoy vieja o estoy viejo por un X número de razones, no es lo válido por casarte. It's not. Y tampoco para tener una familia. Did you know that? Aun cuando andas de novio, no hay una obligación de amar a la persona porque, francamente, la Biblia no enseña sobre el noviazgo. Enseña sencillamente del hecho de decir, ok, estamos comprometidos. Y el arreglo de la gente en el Oriente, Asia Menor y Asia Mayor, en el tiempo bíblico, y aún antes, los arreglos se hacían por medio de ¿quién? De los padres, right? So Marlene, tus papás pudieran decir, aquí vemos a este hombre, él va a cuidar, y esperamos que ellos iban a tomar el cuidado, las precauciones y cuanto más. De nuevo, lo he dicho en el pasado, lo digo hoy, tomamos más interés en un teléfono celular o un carro que una persona que ahora va, nuestro hijo, nuestra hija, que se va a dar a otro individuo en matrimonio. No deseo en esta mañana cubrir todo eso, pero seguramente cuando llegamos a pasajes y en mis ya más de 30 años predicando el Evangelio, cada vez que tomas sobre de mujeres estar sujetas a sus maridos, llega entonces, puedes oír, puedes ver, puedes sentir, y hay entonces dentro del círculo las mujeres, y si te sientas con mujeres,
Y nomás es una observación y dices, well, dinos de tu matrimonio cómo es. Y si tienes a señoritas sentadas que posiblemente ellas quieren oír un consejo de ti y aún de la mamá no van a oír algo positivo. Y me pregunto por qué es eso. Why is that? Y de gente que proclaman ser espiritual y creyentes. De nuevo, lo he dicho en el pasado, lo digo hoy, hay gente que vive juntos y aunque están juntos, no están juntos, están separados o están divorciados. Lo que los detiene, los detiene. En años atrás, cuando yo era un joven predicador y más antes cuando era un adolescente y aún un niño, muchas mujeres se quedaban con los hombres, los infieles, porque los latinos, lo que yo conocía creciendo en San José y oyendo de las historias, por ejemplo, mi abuela tuvo, y no lo digo con orgullo, no lo digo para descreditar a mi abuela ni a mi abuelo, pero el hombre tuvo 15 hijos con esta mujer. ¿Te imaginas 15 hijos? 15. Ustedes que tienen uno o dos, wow, you're lucky. 15. No Pampers, no máquinas de lavar, no microwaves, no Kentucky Fried Chicken. Todo se hacía que, en ese día, y chamaquitos o lo demás, si el hombre llegaba, y si llegaba borracho como mi abuelo, si era un mujeriego, si llegaba no tenía dinero, entonces jóvenes como mi papá, hombres como mi papá, perdieron su inocencia como niños y jóvenes porque ellos tenían que trabajar como hombres de una temprana edad. Nadie nos llevó a un juego, nadie les dijo vamos a una nieve, vamos a ir. Si ustedes estuvieron en la iglesia de Benecer años atrás, cuando él predicó que quería una bicicleta, el hombre se la prometió y nunca se la compró. Ya. Yo pienso que ciertas cosas, por eso él fue, en mi opinión, aunque tuvimos desacuerdos en diferentes periodos en el ministerio, y el más fatal al fin, el hombre fue responsable como un padre. Pero pienso que le faltaba direction. A mí me faltaba dirección. Y pienso que a muchos de nosotros nos falta dirección. Y quiero de nuevo poner, y lo voy a decir, aunque gente se case, no hace la cosa bien. Do you understand that? Podemos hablar, si estás en pecado y te casas en pecado, eso es rebeldía. ¿Entendemos eso? That's rebellious. Aunque digas, oh, pero se casaron, doesn't matter, no importa. Eso es en rebeldía. Y mayormente si te estás casando con la persona con has vivido o es en pecado, alguien que nomás ahora estás escogiendo. Debe de haber un arrepentimiento, a repentance. Y debe de haber fruto de tu salvación y fruto de tu arrepentimiento. Gente que se casa hoy día y dice, pero somos creyentes, es en Dios. La pregunta es en Dios? ¿Buscamos la voluntad de Dios? Aparte de las emociones, puedes decir, ¿es la persona que Dios trajo a mi vida? Pero si estamos forzando el tema, hay un problema. There's a problem. Right? No estamos orando como debe, o estamos orando y queremos apurar esto y me quiero casar como una señora ya grande en la iglesia, en Benecer, años atrás, que un día nomás ahí tronó la cosa, la mujer se emberrinchó y hizo acusaciones, lo demás, pero lo que no nos dijo fue deshonesta, es que ya estaba teniendo relaciones con un hombre, en cual ella ya después tuvo un hijo, y ahora el hombre no va a la iglesia, no hace nada, el hijo no sé qué pasa, iba a una obra, fue al servicio fúnebre de mi mamá, y me acuerdo que ella no quería tocar ese tema, yo no iba a provocar algo, sencillamente, ¿dónde vas? ¿Qué estás haciendo? Well, ella vino, pero podía ver que ella quería hablar más, pero ya de que hay que hablar. Ya ella hizo el fracaso, el desastre de su vida. So ahora tu marido y tú no están juntos. Ahora él hace lo que él hace y tú ahora tratas de servir a Dios. ¿Yes? So como ustedes se casaron, pudiera pedirles que se pusieran de pie y vamos a hablar por qué y cuándo y cómo fue ese noviazgo. O fue así nomás al momento te vi y un mes o dos después, vámonos y nos casamos. Deja preguntarte, ¿te casaste por la iglesia? ¿Te casaste por civil?
Te casaste por civil, después por la iglesia. ¿Por qué sentiste la necesidad de casarte por la iglesia? ¿Qué ignorancia fue en ello? Posiblemente decir, well, es por Dios. Well, ¿qué de Dios? Pero ¿qué sabías de Dios? Ahora entendemos si Dios no edifica la casa, los que trabajan, que lo estás haciendo a tu manera, no como Dios pide. ¿Podemos tener eso en mente? Ahora sí, hablando, quiero darles lo que es, ¿se acuerdan lo que leímos en Efesios 5:21? Deseo, porque la misma palabra se aplica para la iglesia, se aplica ¿qué? Para todos los que sirven en el Señor dentro de la iglesia. 5:21 una vez más, someteos unos a otros en el temor de Dios. Y luego las mujeres casadas estén sujetas. Misma palabra griega. ¿Yes? Y Miguel nos ayudó la semana pasada y dijo que esa palabra pues es que, ¿te acuerdas? Sujeto, estar sujeto a él, Yeah. bajo autoridad de él. Ponerte bajo la autoridad. Not easy, right? ¿Sabías que la mujer se pone bajo la autoridad de un hombre? Ay, los hombres dicen, yay. Pero ¿sabes que el hombre se pone bajo la autoridad de quién? De Cristo. Y Cristo de Dios Padre. Do you understand? La jerarquía, cómo trabaja. Pero cuando llegue a ese punto, los hombres van a entender lo que es administración de un hogar. No te da solamente, dice, siento el poder. No eres dueño de nadie, ni de tus hijos, ni de tu propia vida. De nuevo, si Dios no edifica la casa. Para ahora ablandar un poco lo que es entonces el término, cuando trabajamos nosotros juntos en la iglesia, es una reflexión de obediencia ¿a quién? A Dios. La iglesia ya hemos hablado y la iglesia primitiva, right? La iglesia pentecostés apostólica. En la iglesia cuando empezó, the inception, el día de Pentecostés, not Old Testament, día de Pentecostés. Entonces, moviendo así adelante, la obra entonces tenían todo en común. ¿Se acuerdan que hemos leído? Everything in common. Y ellos entonces estaban bajo el liderazgo y la administración de ¿quién? Los apóstoles. Y los apóstoles fueron los que les enseñaban entonces a ellos lo que Cristo les había enseñado a los apóstoles. Y el tema mayor era la salvación, pero aquí tenías este grupo de gente y la iglesia Hechos de los Apóstoles. Entonces el doctor Lucas, el doctor Amado, entonces es el que supuestamente el autor, guiado por el Espíritu Santo en Hechos, llega entonces a escribir cómo el cristianismo entonces movió hacia adelante. El médico Amado, Colosenses, pueden marcar sencillamente Colosenses 4:14, y empieza entonces a relatar la historia del cristianismo desde la ascensión de Cristo hasta que Pablo llega a Roma, 28 capítulos, 28 chapters. El doctor Adams dice lo siguiente de esta carta, 28 capítulos, dice lo siguiente. El doctor Lucas entonces escribe de los eventos, guiado por el Espíritu, de eventos que tomaron lugar en 32 países, 32 countries, 54 ciudades y en 9 islas mediterráneas, 9 Mediterranean islands. That's a lot. Cubre una historia. Les di a ustedes ya hace unas semanas atrás el breakdown, cómo va entonces cuando la iglesia empieza, luego tienes persecución. Y habían sido dos, aunque hubo más, la persecución en Jerusalén. Y es donde tenemos entonces algunos hechos que voy a relatar en esta mañana, luego mover rápido a terminar esta parte. Pero lo que es importante que quiero que tengan en mente, 5:21, de nuevo en el Señor. Debe de haber un respeto y un orden, una dignidad, reconocimiento de quién es Dios. Dios provee nuestra salvación, Dios sostiene cada día, Dios cuida de nosotros, provee para nosotros, hace para nosotros.
Dios es Dios. Dios no es cualquier. Y lo que hacemos, le damos a Dios su lugar. No importa que pensemos que doctrina es demasiado fácil o demasiado duro. No hay lugar aquí para alguien que tenga una mentalidad relativa. Relativism, de pensar que yo pienso eso. Lo que es Dios ya ha hablado. Él es entonces el soberano en ello. Y vamos a dar a Dios su lugar. Ahora, cuando tengo esa mentalidad, ya cuando yo entiendo eso, puedo ver la segunda parte que les he hablado. Y esto es que la historia entonces nos da el entendimiento de cómo esto trabaja. Podemos ir y ver cómo la iglesia operó y cómo familias operaron. Y vamos a ver uno de ellos en esta mañana. Y la iglesia tenía que todo, absolutamente todo que en común. Y vemos que ellos se servían unos a otros por vender lo que tenían. No había un necesitado pobre dentro de la iglesia en Jerusalén. Pensaron que cayendo a Cristo era su solución. Y aquí tiene su nombre, día de Pentecostés, capítulo 2, moviéndose adelante, llamado Pedro. El que negó a Cristo 3 veces, ahora está en fuego. He's on fire. Está predicando y no se limita. Y vemos entonces los hermanos obrando de tal manera que esa comunidad de creyentes se servían unos a otros. La mayordomía que ellos tenían en espíritu, en comunión, que es en Cristo Jesús. Ahora deja preguntarte, ¿eso es importante en una obra? Pero ¿cómo trabaja eso? Sujetándose uno al otro. ¿Qué es lo que los constriñe, los limita, nos impulsa para servir y para entonces también tratar entre nosotros y resolver cualquier desacuerdo que tenemos? ¿Quién es Dios y qué es lo que Dios pide de nosotros? La unidad de una obra no debe de ser ficcional. No debe de ser cuando nos parece. La obra no se hace a capricho. La obra se sufre también. Eso es ministerio. Y aún, fíjate, en las altas y bajas, en la predicación, el crecimiento de la iglesia, la expansión de la iglesia, entonces viene persecución. Y aún ahí, ellos están sumisos unos con los otros y sufrir la causa por Cristo Jesús. Amén. Ahora el doctor Lucas llega a escribir de los 3 viajes misioneros de Pablo en Hechos capítulo 13 al capítulo 14. Es el primer viaje misionero, First Missionary Journey. Y cuando se trata de Pablo, entonces la expansión del evangelio que a los gentiles, to the Gentiles, a los que no son judíos, ¿yes? De llevar, y es donde tenemos estas otras obras donde él está escribiendo. Tenemos el segundo viaje misionero de Hechos 15:40 a capítulo 18:22. Y el tercer viaje misionero de Hechos 18:23 al capítulo 21:25. ¿Lo tienen o lo están otra vez? Ok. Hechos, primer viaje misionero, capítulo 13:14. Segundo viaje misionero, Hechos 15:40 al capítulo 18:22. Y el tercer viaje misionero de capítulo 18, versículo 23 al capítulo 21, versículo 25. Ahora, la razón que les doy esto no es sencillamente por darles un número o una estadística. Es porque cuando ustedes tomen el tiempo, porque son buenos bereos como los bereos del Nuevo Testamento, van a ir y van a leer, van a decir, bueno, ¿qué hizo en el primer viaje? What did he do? ¿Qué hizo en el segundo? ¿Qué hizo en el tercer? Y cómo llegó a interactuar y obras que se empezaron y cómo ministró y las dificultades con los hermanos, porque en cualquier lugar, fíjate, cualquier lugar donde iban había persecución. Ahora, reflejos, highlights. Capítulo 4, versículo 12. Este es el versículo, o uno de los versículos mayores, 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro
nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Quién es ese nombre? Cristo Jesús. Podemos ver entonces el compañerismo entre los primeros hermanos. Capítulo 2, versículo 42 al 47. Tenían que, una vez más, todo en común. Regresen conmigo a Hechos, capítulo 2. Va a ser 3. Better said. Yes, 3. Que llega a acompañar a los apóstoles y en el ministerio de ellos es maravillas y sanidades. Hacían las obras que Cristo lo hacía, pero esto es en el poder que del Espíritu. Yes? Esto era una señal, un credencial de la autoridad que ellos tenían. ¿O qué sucedió aquí? Eso trajo dilemas entonces con los líderes. Quiero darles para que lo tengan el Sanedrín. Write that down. El Sanedrín consistía de 71 miembros, the Sanhedrin, 71 miembros. Y estos miembros eran líderes religiosos dentro del Jerusalén, con los hebreos. El sumo sacerdote era el que estaba a la cabeza de este grupo de individuos. Sanedrín sencillamente quiere decir concilio, council. Era este grupo que entonces sobrevenían. De nuevo, ellos pensaron, matamos a Cristo, murió, el problema está salvo. Pero no fue así. Saduceos, también otro término que deseo que sepan, es un grupo religioso, religious group. Porque cuando ustedes leen y puedan leer entonces el capítulo 2 en adelante y 3 mayormente, era un grupo que se formó entre los dos periodos Antiguo y Nuevo Testamento, the Intertestament period, que decir del Antiguo casi terminar el Nuevo al empezar entonces los saduceos. Ellos son o fueron fomentados durante el periodo de los macabeos que entonces gobernaban a Judá, the Maccabees. Saduceos, el término en sí lo que quiere decir somos los religiosos, we are the religious ones. Nomás digo, si alguien te dice eres un santurrón, dile soy un saduceo. Somos la gente religiosa. Tenemos entonces otro versículo clave. Llega un individuo a ser sanado, los ponen en la cárcel a Pedro y a Juan, y lo que llega a suceder, los llegan entonces a soltar. Quiero decir, los llegan a encarcelar la noche, el siguiente día los llegan a amenazar. Dicen, la gente ha visto los milagros. Aquí está el individuo que no podía andar, ahora está caminando. Nomás digo, esto es la iglesia ya en su empezar. ¿Qué es la actitud de la iglesia? No es cobardía, no se hacen para atrás, no. Ellos tienen el carácter y tienen el testimonio y ahora son fervientes, bold en lo que ellos hacen. Tienen esa actitud de nuevo en ellos, de seguir y hacer lo que Dios pide de ellos. Hechos 4, 19 y 20. Le dicen a ellos, ya no prediques que en ese nombre. No enseñes en ese nombre. No hables de ese nombre. ¿El nombre de quién? De Cristo. You can mark Acts 4, 19 and 20. Mas Pedro y Juan respondieron diciendo, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. La versión Jubilee dice, obedecer a los hombres antes que a Dios. Obedecer
de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Wow. Right? ¿Qué no enseña primera de Juan? Dice lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que hemos palpado. Ese es el testimonio. ¿Miras cómo Cristo transformó la vida de estos discípulos, ahora apóstoles? ¿Miras cómo llega Esteban, un hombre predicando, un diácono? Entonces también salir y predicar ese mensaje, el mensaje que es importante. Deseo decirte, el diablo nunca descansa y por los siglos históricamente también no descansa. Él no desea que hombres vengan a salvación. Él desea que tu primo se quede perdido. Él desea que tu madre se quede perdida. Él desea que tu abuelo se vaya al infierno, se pierda con él. Él desea que la iglesia sea destruida y corrompida, que se parezca como el mundo. Mientras los creyentes pues no tienen un valor por lo que es histórico. Y hay mucha historia en cuando nosotros podemos ver la iglesia pues también en persecución. ¿Por qué? Porque le hablas a hombres de Cristo Jesús. ¿Eso es la ofensa? Lo fue ayer y lo es hoy. Háblale a tus parientes de Cristo. Y ellos son saduceos, right? Son del Sanedrín. No literalmente, pero figurativamente. O te van a decir, yo como soy de religioso, como los saduceos, estoy bien. I'm fine. Vemos que también ellos oraban juntos, los hermanos. Hechos 4, 23 al 31. No solamente tenían las cosas en común del Evangelio, la relación, la autoridad de los apóstoles, pero ellos también compartían en oración, praying together. ¿Notas en esta mañana que el hermano llega a orar? ¿Notas que hay varias peticiones en cuales está orando? ¿Qué es lo que tratamos de implementar aquí? La deficiencia para muchos creyentes es la falta de oración. Ian Bounds dice lo siguiente: si pudiera el creyente disciplinarse, y es uno de los libros que él escribió, pudiera disciplinarse en el hecho tan sencillo de tener comunión con su Salvador, de entonces explícitamente llega entonces a despojar su corazón, pour out his heart, a Dios, calmadamente, no estar a prisa, no entonces fijo, fixated, sencillamente en términos que va a usar como si Dios no sabe. De orar sin dudar. De no frustrarse y cesar de orar. To cease from praying. Pero orar a Dios, el Dios que te salvó, el Dios que quiere oír de ti. Yo dijera a lo que Él dice, ¿por qué dejas el teléfono un poco y el televisión y te pones a orar a Dios? Ora por los perdidos, ora por las dificultades, ora por lo que está sucediendo en la obra, ora por tus hermanos. Hay mucho por qué orar. En esta mañana oras por tu hija. That's a wonderful thing. Ella no sabe, no entiende, pero es lo que estás haciendo. Y una de tus peticiones que fue tan elocuente fue que cómo el Señor te dé a ti sabiduría de qué enseñarle a ella, cómo hablarle de Él. It's wonderful. Ya dije, Hechos capítulo 8, ustedes pueden ver cuando tengan tiempo, compartieron en persecución. Ellos también, primero se dirigió a los apóstoles, después se dirigió a ellos. ¿Puedo decirle a ustedes algo? Durante los años, gente que no tolera un poco de presión, cannot. Really. Te sujetas al liderazgo, pero se sujetan uno al otro, pero nos sujetamos primordialmente ¿a quién? A Dios. ¿Yes? No seas uno de ellos. ¿Entendemos? Don't be one of them. No te hagas el sufrido, no me hago el sufrido
Y si tu carga es difícil, tu carga, una vez más, ¿a quién vamos a acudir? A Dios. ¿Sabemos cómo necesitamos actuar? ¿Qué es la respuesta entonces? No es que andemos perpetualmente deprimidos o endiablados, enojados, de ir a Dios, de ir con nuestros hermanos, de buscar consejeros que son piadosos, de ir a la palabra de Dios y tomar a Dios y su palabra. Arréglalo, fix it, antes que el diablo tome lugar de ello. Demas salmó el mundo. Ahí no andan jugando juegos y dicen, well, se fue, andaba desanimado un poco y él se fue. También lo cortan ese pastelito, el apóstol Demas amó más el mundo. Y si lees Hechos, hasta hubo una disensión entre Barnabás y Pablo sobre quién. Marcos, that's right. Porque él también había dejado y se había ido y Pablo ya no lo quería usar. Yo sé que hay el grupo del Sanedrín que iba a decir, de los saduceos que dicen, pero ya se arrepintió, quiere trabajar, ya quiere servir. Pablo dice, yo no quiero nada que tener con él. Y él se dividieron, los dos se dividieron, un apóstol en un lugar, el otro se fue por el de él. Pablo con Timoteo, ya sabemos entonces de qué llega a escribir de este joven predicador. Ora, sufre, eso es también ser sumiso. ¿Puedo nomás, sin espiritualizar esto, que una mujer debe y puede y un marido también orar por su cónyuge? Can you do that? No vayas con tu mamá y tu papá o con tu cuñado y quejarte de tu marido o tu mujer. Fix it. Ora por ellos. No te andas quejando por tus hijos o demás, pues son los hijos. ¿Qué pensaste que iba a suceder? Cuando andas con un hombre y después sales embarazada, o tu mujer sale embarazada, tienes a hijos, ¿qué piensas que va a suceder? ¿Qué obligación y responsabilidad hay física, espiritual, material, emocional? ¿Qué debe de haber ahí? Toma mucho, right? Takes a lot. Pero muchas veces somos criaturas de hábito, nos ajustamos a lo que vemos otros cristianos hacer, o nos ajustamos a ver cómo el mundo trata eso. No todos los reportes en el mundo, no toda la ciencia del mundo va a arreglar lo que tu hijo o tu hija necesita. Y por eso Dios nos ha dado a nuestros padres. Y dentro de la familia de Dios es donde servimos unos a otros y juntos. A veces la iglesia se llegó a esparcir porque estos judíos ahora se pusieron serios contra de ellos. En oración, en persecución. Vemos en Hechos 15, llega entonces el gobierno a aumentar, ahora tienen ancianos. Yes, elders. So, tenían los apóstoles, ya están aprendiendo, no podemos hacerlo todo, tienen ancianos. Vayan conmigo a Hechos capítulo 11 y vemos entonces uno de estos viajes misioneros. Once 26. Versículo 23. Ustedes pueden leer 11:19 en adelante, yes, pero 11:23. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permanecieran que fieles que. Amén. Porque era varón bueno y lleno del Espíritu. ¿Quién era? ¿Mande? Nope. No. Vemos entonces que este era un gentil. Yes. Y que tuvo un éxtasis. Y dice versículo 1, let's just read there. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios.
Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él lo que era de la circuncisión. Well, había unos de ellos que es lo que todavía querían, la circuncisión más Cristo Jesús. You can't have it. Y vemos entonces, versículo 26 dice, y se congregaron ahí todos el año con la iglesia y enseñaron a la gente. Y a los discípulos se llamó ¿qué? Cristianos por primera vez en Antioquía, en Antioch. It was Cornelio, Floyd. Cornelio, chapter 10, capítulo 10, Cornelio. Un gentil, una providencia romana, italiana. ¿Quiere el consejo para los gentiles? Los gentiles también venir a Cristo Jesús. Hay un capítulo más. En todo esto, cuando ustedes lean la carta de los apóstoles, lo que es interesante es que también en Éfeso hubo entonces dificultades. There was a riot. Y vemos entonces que los apóstoles llegan entonces a tratar con este asunto. Y mayormente era por gente opuesta al cristianismo. Ahora, ¿qué es lo que es aquí? Antes de mover a la segunda iglesia y darles este pasaje ahora. Lo que quiero que ustedes entiendan, hay mucho que decir de la historia, pero podemos aprender de los hermanos su obediencia, su fidelidad, su perseverancia en tiempos difíciles de una obra que estaba entonces creciendo. Si hay un refrán que puedo usar del Nuevo Testamento es: nadie pensó de ellos mismos, que lo que tenían era Dios suyo. Do you understand? Vienes a la iglesia, acuérdate que esto es la obra del Señor. No tuya, no mía, yo no soy el dueño. Aquí no ordenamos y corremos las vidas de personas. Tienes que preguntarte qué es lo que se enseña, qué es lo que se predica. ¿Enseñamos a Cristo Jesús? ¿Enseñamos cómo debes de vivir? Y si tratamos del asunto entonces de estar sujetos unos a otros, ¿por qué razón es necesario? Aquí no hay suposición de nuevo que hombres y mujeres pueden decir, bueno, es mi opinión. No queremos las opiniones, ni las mías. ¿Por qué es necesario? Para la función de una obra, como Dios pide. Y por eso el énfasis después se pone en seguir, estar juntos, permanecer juntos. Y aun con los gentiles, ese es el mensaje, mira, de los judíos que ahora se presenta aquí en capítulo 11 y mueve hacia adelante. Es necesario que los creyentes se mantengan fieles a lo que ellos aprenden y cómo deben de vivir. Y en confianza, no en cobardía. Sujetos unos a otros. Y el liderazgo que va, no nomás porque empezó una obra, Cornelio no dijo, well, empecé una obra, aquí está. Él pide ayuda. Dios viene a él. Él tiene una visión. Dios, ¿y qué? Va Pedro. Y después va Pablo. Y van y llegan a ministrar a ellos. Dios cuida de ellos. Dios te puede usar a ti. Pero no porque vas a insistir. Si es un hombre que buscamos, razón equivocada. Si es que quieres un lugar primordial, es como los judíos entonces en las sinagogas, se poner tu banca, tu silla, y si pagas suficiente, te ponen la silla más adelante. It doesn't work that way. Okay, la iglesia de Corintios. ¿Se acuerdan que les dije iglesias? Ahora, esto es el antitipo de estar sujetos. Porque era una iglesia que no sabía estar sujeta. Les voy a dar como un contorno breakdown. No de toda la carta, pero sencillamente de una parte de ella.
En sí, capítulo 1 dice, versículo 1, capítulo 1, versículo 1, primera de Corintios. Y quiero que tengan en mente una frase. Si yo te digo a ti, por ejemplo, si yo tomo al hermano Víctor, y lo digo con respeto, digo, él es un corintio, he's a Corinthian. To Corinthianize, de hacerlo un corintio, quiere decir, él es un perverso. Es como decir, y dispensa hermano, si yo digo, Eliud es un cretense, lo que estoy diciendo, él es un mentiroso, right? Un glotón, mentiroso, ocioso. Sigo el hermano que él es un corintio, lo que estoy diciendo es un perverso inmoral y un mentiroso. Troublemaker, problemático. Interesting, right? Eso era como los conocían. La lucha en esta iglesia establecida, dice Pablo, llamado a ser apóstol, versículo 1, de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto. A los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser ¿qué? Énfasis. Con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. No solamente el Salvador, pero ¿qué? El Máster. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre, del Señor Jesucristo. Carta típica de Pablo, como lo empieza. Pero énfasis sobre ¿qué? Santificados, ya pasado, presentes, que tienen vidas santas. Dice versículo 4, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de que Dios os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, y en toda palabra, quiero decir, y en toda ciencia. ¿Tienen la información? ¿Ese es el punto? ¿Dios les ha dado lo que ellos necesitan para vivir una vida espiritual? ¿Has he done that? ¿Ha hecho eso? Sí. Así como el testimonio acerca, versículo 6, de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta fin, para que seáis ¿qué? Irreprensibles. La misma palabra que usa con los filipenses, irreprensibles en el día que de nuestro Señor Jesucristo. Oops, it's coming. Fiel es ¿quién? No ellos, pero Dios es. Por lo cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, Señor, Jesucristo nuestro Señor. Up to that point, ¿está diciendo mucho? Ahora, nomás si haces un análisis de estos versículos, nomás para empezar, ya te ha dicho que ya viene la bomba, right? Ya te ha dicho, más que decir, oigo que son fieles, oigo que sirven al Señor, no como otras cartas que empieza que dice, wow, no hay mucho que decir, tenemos a Dios y aquí viene, ya tiene información que esta gente no está haciendo lo que debe de ser. Una eclesia. Jerusalén es una diferente historia. ¿Conoces tu historia? Different story. Ahora tienes a los corintios moviendo ya años después una iglesia. También un lugar de puerto, un lugar de paganismo, como el mundo en ese tiempo. Yes, un mundo donde entonces los paganos es la población dominante y aquí tienes una iglesia. Ahora aquí están ellos. Pero dices, ¿dónde está el gobierno? ¿Dónde está el orden? ¿Dónde está la espiritualidad? Debe de ver, right? ¿Piensas que debe de ver? Versículo 10, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en la misma mente y un mismo parecer. Porque he sido informado, well, ¿qué te han dicho? Alguien va a decir, ahí van con el chisme, han de haber sido latinos, right? Informado acerca de vosotros
hermanos míos, por los de Chloe. Ay, identifica quién le llevó la palabra. Que hay entre vosotros, ¿qué? Contiendas. Yes? Pause, porque siempre la reflexión aquí. ¿Hay contiendas aquí? ¿Hay contiendas? Si te llegas a parar acá del lado y nomás estás viendo cómo la gente se llega a conducir. ¿Hay contiendas? O no lo dices, pero tus acciones lo dicen. Así es. Mira, right? ¿Quién dijo eso? Lo que vemos, lo que se oye o lo que no se oye. Juan. Pardon me? Juan. El apóstol Juan. Yes. ¿Siguen lo que estoy diciendo? Nomás lo menciono, nomás lo digo, pausa, hit the pause, y ahora mencionamos eso. ¿Te imaginas ahora, ya cuando empieza la carta, ellos lo están leyendo diciendo, ok, sé que he sido santificado, sé que debo de ser santo, sé que debemos de estar unidos, right, sirviendo al Señor. Él es nuestro Señor, es mi Señor. Tomás individualmente y en corporación, toda la iglesia entiende esto. Hemos sido beneficiados y en la bendición del Señor por nuestra salvación y ahora sirviéndole. ¿Cómo debe de ser una iglesia? ¿Cómo llegas entonces a reflejar que Cristo es tu Salvador, no andando en pleitos, no andando en divisiones, no causando problemas, no nomás porque puedes hablar, vas a decir lo que tú quieras decir? Be careful. Es la obra del Señor. Y vemos aquí entonces, y por eso yo siempre llevo a gente, cuando ellos quieren ponerse broncos, digo, did you read this book? ¿Has leído esta carta? Deja darte el breakdown aquí, cómo se llega a manifestar aquí rápidamente. Capítulo 1 al 4, en contiendas. Quarrels, andaban verbalmente argumentando. Y esto es para que en casa pueden, como buenos berreos, verificarlo. We're not going to read it all. Nomás quiero ir al... Yes? Peor que estar en tu casa donde hay... Y espérate, estoy en el teléfono, no digas nada. Yes? Voy a contestar la puerta. Cálmate, cálmate. Capítulo 1 al 4 en contiendas. Capítulo 5 en incesto. Incest. Right? ¿Te imaginas? En una iglesia que estaban tolerando esto. Los pleitos entre ellos, contiendas y luego incesto. Y luego capítulo 6, 1 al 8. Demandas. Se estaban demandando en corte. Lawsuits. Oh, that's a good way to go. ¿Y quién es esta persona? Este individuo es mi hermano en Cristo. Él es mi maestro, pero él me debe dinero. Y él me lo va a pagar. Y yo quiero que me pague con interés. ¿Y qué iglesia va? ¿Y quién es? Pues mi testigo es el pastor inocente. Y traigo a los otros hermanos inocentes 2 y 3 y ellos van a testificar a mi favor. Y ya está el pagano, el juez pagano viéndolos, diciendo, y otros diciendo, ¿estos son cristianos? Oh, interesantemente es lo que el mundo dice, que no, de nosotros muchas veces. Tienes que defender a vergüenza a alguien que anda así viviendo así, right? Ha vivido largo tiempo, you know. Que alguien dice, oye, ¿ese fue tu iglesia? O ¿sabes, conoces ese? Y los cristianos son eso, aquello. Y francamente muchas veces no puedes decir no. Porque es cierto. Qué vergüenza. Qué insulto. Y luego capítulo 6, 9 al 20, inmoralidad en general. Immorality. Pero también había disputas en otras áreas y preguntas. Capítulo 7, sobre el matrimonio. ¿Te imaginas? So aquí está Noemí. Y Noemí, alguien le dice, te tienes que casar.
Get married. Don't say no, never know. Never know. Yes? Te tienes que casar, mija. Te tienes que casar. Vas a ser vieja y vas a estar sola. Well, yo te digo, cómprate un perro, you won't be. Right? Cómprate un carrito, nomás le pones wax, you're good. ¿Por qué se tiene que casar? Capítulo 7, Pablo dice, entonces, ¿cuál es superior? ¿Y cuál de ellos casarse o no casarse? ¿Cuál es superior? No casarse. ¿Por qué? Porque tiene más oportunidades de servir al Señor Right. libremente, pues. Pero mejor que casarse que quemarse. Y hay gente que sencillamente dicen, hay chamaconas y hombres que dicen, I need to get married, yo me quiero casar. Well, ok, mejor que andes de fornicario inmoral, cásate. Pero tiene que ser todavía legítimo como el Señor pide. Do you understand? No nomás encuentras el primer jetón y dices, me voy a casar, me tengo que casar. No. Si no trabaja. Y también para el hombre tampoco. Había también capítulo 8 al 11. Capítulo 8 al 11 contienda disputas sobre comidas ofrecidas a los ídolos. Me acuerdo que mi papá una vez hizo trabajo por unos judíos, una compañía de judíos, y entraron ahí con los rabís. Me acuerdo allá en el cajón, el negociante era un hebreo que iba a venderle a ellos, pero para venderle a los hebreos tienes que traer rabí que va a ver que es kosher, quiere decir que no es. Entonces tenían que ver aún la maquinaria. ¿Te imaginas? Aún la maquinaria. Y pues ahí estamos limpiando lo demás y teníamos ahí. Y me acuerdo que trajeron una comida que ellos ya habían empacado y dijeron es kosher. Y mi papá y nosotros, mi mamá le dijo trae comida y pues ella trajo la mezcla y el rabí no lo tocaba. Y ni los otros lo tocaron. Y luego me acuerdo algunos trabajos y mi papá dice, bueno, los mexicanos ¿cómo somos? Ahí, no, y posiblemente también los salvadoreños. Dicen, ¿qué tienen estos entre ellos? Pues, ¿qué tienen? ¿Por qué no comen? Y pues ellos muy respetuosos, pero no iban a comer. ¿Por qué? Porque no era kosher, no estaba limpio. Era un animal que no era limpio. ¿Qué es? ¿El tamal está hecho de qué? ¿Tiene qué? Y aún la manteca es de quién? Right? Wow. Me gusta la manteca y me gusta la carne de tamalitos de puerco, right? Pero la comida que ellos traían era comida limpia, clean food. Y la mayoría era también de borrego y algunas otras cosas que ellos también compraban. Generosos, pero eso era la costumbre. En Romanos se trata del nuevo creyente. Si tu hermano se ofende porque tú vas a comer algo, entonces respeta eso. Respect it. No digas, pero tú lo vas a comer. Deja que llegue a madurar. Pero ¿quién somos nosotros? ¿Ustedes ven los chinos cómo comen? Hasta los niños están comiendo lo que todavía está vivo en un palito, se lo están comiendo y dicen, oh, yo no comería eso, pero comes tripa con un menudo. What are you talking about? Y estás yum. La Abigail aquí se come, ¿qué son langostas o qué, hermana? ¿Qué son crickets? Yeah. ¿Cómo se dicen? Grillos. Digo, ¿qué está comiendo esta mujer? Y crack. Y yo digo, wow. Pero para ella, mejor que comprar cacahuates. Sigue lo que estamos diciendo. Y él aún en este tiempo está tratando sobre comidas. Estaban teniendo las dificultades. También, si vas al capítulo 11, estaban abusando la cena del Señor. Como glotones, se estaban viniendo a comer, abusando. La cena del Señor es solemne. Es un mandato de la iglesia. Entonces es donde debe de respetar que esto representa que el sacrificio de Cristo Jesús en su muerte también.
Aún en eso estaban abusando, no se detenían. Y por eso si lees ahí, los que siguen pecando, enferman y aún si siguen, mueren, duermen. Y luego, capítulo 14, 12 al 14, capítulo 12 al 14, trata de los dones espirituales, spiritual gifts. ¿Y dónde lleva eso la confusión que es hoy día? Right? Y de nuevo, de paso, para ustedes que conocen la historia, han visto cualquier programa donde hablan en lenguas, toda la gente está hablando en lenguas. Y hay una persona que nomás, me acuerdo que uno estaba en televisión, lo vi, bla, 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 estaba hablando, lo que otro ahí, otro andando por atrás y todos estaban ya. Bueno, aquí dicen, no más que, no más de 3. ¿Y qué? Y un intérprete. Just saying. ¿La historia es importante? Know your doctrine, conoce tu doctrina. Sencillamente, si vas entonces al capítulo 10, right, y 11, Pedro entonces cuando de los gentiles que no bajó del cielo y todo tipo de animal y Dios le dice come. Y él dijo cannot, no es limpio. Y le dijo come, nada es limpio. Todo es limpio, quiere decir. Y comió. Era una plataforma para entonces llevar a la iglesia en Jerusalén para que ellos puedan ver que el mensaje no solamente es para ellos, pero también para los gentiles. Pero estaban en cuanto a comida. Nada peor cuando gente, es difícil ya cuando alguien dice no puedo comer eso, es que mi dieta, o, está sobrepeso, ¿y qué? ¿Tu dieta qué? You're talking about what? Pero no puedes comer esto, no, ok. No puedo comer arroz, no puedo comer flor, frijol, bla, 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 ok. Finicky, muy cursiento. Pero aquí lo estaban usando también, ¿para qué? Como un asunto espiritual. Comida no te hace más espiritual, ni menos espiritual. Can we get that? All right? Si tú quieres comer algo del mar, o cualquier otra bestia, incluyendo tu perro. Yo tengo filipinos, Miguel, que yo conozco que van a las Filipinas, hermano, y se comen los perros. Dice, yo no sé ustedes, aquí les dan a comer. Dice, ese perro lo debe comer y después me lo estoy comiendo. ¿Quién dice que no? Y me decían, y no les digo para que lo traten, pero me decían, el perro y luego hermana con una cervecita y una ensalada, me dicen, deluxe. Me quedé, really? El perro mío lo veo, digo, si parece algo, él va a darnos a comer por un mes. He's going to give us to eat. Y por último, capítulo 15, almost done. Capítulo 15 sobre la resurrección. Los saduceos no creían en la resurrección. Muchos de los judíos no creían en una resurrección. Los testigos de Jehová no creen en un cielo, ni un infierno. Well, creen en un cielo, mejor dicho, pero no como nosotros creemos bíblicamente. Ellos sencillamente 144,000 van a llegar y posiblemente ese número se va a amplificar. Aquí es paraíso, it's paradise. Y Pablo llega a rectificar entonces y quitar la duda de ellos a lo menos. Ahora deja terminar con lo siguiente. Primera de Corintios capítulo 13 trata ¿qué? De amor. Ahora ustedes entienden por qué dice amor. Nada peor que alguien habla de amor y no saben lo que está hablando. ¿Por qué en contexto de Primera de Corintios 13 está hablando los corintios de amor? Con todos estos problemas, la gente necesita agapeo. Right? Yes. Deja preguntarte, ¿el amor de Dios, agapeo, perdona? ¿Es paciente? Él llega a llevar como el fruto del Espíritu, pero también tiene convicción. Puede reprender porque ama. Puede disciplinar porque ama. Wow, vemos eso en 1 Tesalonicenses 5, los que sirven y te enseñan, te llegan a exhortar y amonestar. De eso se hace en amor también. ¿Por qué no estudiaste? Es que no estoy en la escuela. Well, ¿por qué no estudiaste? Este es un estudio, vemos tu vida espiritual. Andan acá los hermanos y alguien viene y dice, stop. Vamos a sujetarnos.
¿Dónde está el amor? Pero el amor debe de ser un amor piadoso, como Dios pide, no incorrecto, como tú y yo lo pensamos. ¿No nos hemos perdido? Yo amo a mi mujer, yo sé cómo la amo, la golpeas, la maltratas, si tú la amas, abusas de ella, así la amas. ¿Cómo debes de amarla? Y primero, ¿cómo debes de amarla? Y en la iglesia, ¿cómo nos debemos de amar? Y Pablo, cuando cubre esto, ahora les está diciendo, pero no está el amor. En todo esto, el amor que Dios les otorgó a ustedes, les enseñó a ustedes, ¿dónde está ese amor ahora entre ustedes? ¿Sigues? Si tú no amas, no te va a importar. Si nomás amas lo que tú quieres, well, eso es en tu carne lo que tú quieres. El amor de Dios demanda mucho más. Y no se puede contaminar. Now let's finish here. Primera de Juan 5. La última iglesia, real quick. Aquí Pedro, guiado por el Espíritu, llega a escribir, y esa es la última grupo de iglesias que está entonces, y llega a decir en Primera de Pedro, capítulo 1, dice lo siguiente. Primera de Pedro 1:1 dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los extraídos de la dispersión al Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación de espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Son varios grupos de hermanos en la iglesia. Let me get to the point. Van a leer, entonces, sometidos, sujetados, no literalmente se menciona, pero el comportamiento se menciona, que requiere ese componente. So, si vas, es como un creyente debe de comportarse, y si alguien te critica, a lo menos no te van a criticar por lo que es verdad, es falso. Tienes que sufrir por la causa del Señor. Deberes conyugales, Primera de Pedro, capítulo 3. Las mujeres estar sujetas. Wow, dices, wow. Misogyny, que no, aquí nomás le tiran las mujeres. Well, aquí es entonces el orden que debe de haber dentro de la familia. Vamos entonces padeciendo como creyentes, capítulo 4, versículo 2 en adelante. Luego va de los obreros, capítulo 5, en adelante, de cómo deben de cuidar y pastorear la grey. Aquí, ¿qué es el cálculo de todo esto? Para entonces mantener integridad de la obra. Versículos 6 y 7. Humillaos pues la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. Dice versículo 8, sed sobrios y verdad porque vuestro adversario diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Y seguramente, en toda humildad, dice versículo 5, igualmente jóvenes estar sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros y revestidos, ¿qué? De humildad. Verse 5. So, deja terminar con lo siguiente. Hay un propósito, ¿cómo debemos entonces de vivir? ¿De quién es ese propósito? De Dios, de su Hijo y del Espíritu Santo, el autor de este libro. Y viéndole el Espíritu, el Espíritu te va a guiar, pero el Espíritu nunca se va a contradecir en cuanto a este libro. Yo no, y nadie debe de luchar contigo ni tú conmigo en cuanto a cómo debemos de vivir. ¿Sigues? Haz tu parte como Dios pide. Ahora, si hablamos de sujetarse, ahora podemos brincar a las mujeres sujetarse a su marido, pero si el marido es benevolente, es un administrador, y hablaremos más de esto, es uno que puede guiar. Una mujer no va a tener problemas siguiendo a un hombre así. Y viene el matrimonio con sus luchas. Pero es más fácil cuando un hombre se porta como un hombre de Dios y cuando una mujer se porta como una mujer de Dios.
Que cuando creyentes dentro de la iglesia se sujetan unos a otros, se portan como Dios pide que debemos portarnos. Este no es un club. Y cuando gente nomás quiere correr y tener nomás un buen tiempo y pretender que todo está bien, es porque no están atacando el pecado que está dentro de la obra. Fíjate los Corintios cómo Pablo llega a tratar esto. Le tomó unos 4 versículos y trajo el Pablo. Y cuando habla con ellos, después ya tenemos razón porque dice se tienen que portar varonilmente. Porque ahí aún se están portando como niños peleándose. ¡Qué vergüenza! Ahora tiene una comidita las mujeres, right? A nosotros, los hombres, nos invitaron. All right, I guess. ¿Sabes que los hermanos otorgan que podamos usar esta casa? Debemos dar gracias por ello. ¿Sabes que hay gente que sirve en la música? Debemos dar gracias porque viniste a nuestro ser. Debemos de cuidarnos y mantenernos fieles. Sujetarnos. Y ahora, hermanas, cuando venga, dentro de unas semanas, y hablaremos de eso, toma el contexto de lo que estamos hablando. Todos tenemos que sujetarnos a Dios. Ahí empieza. Y si no te puedes sujetar a Dios, no te vas a sujetar a un hombre. Los hermanos no se van a sujetar en una iglesia. Hombres no van a seguir a Dios como deben. Eso no es cristianismo. Cuando hablas que primero se conocieron como creyentes, ¿eran por qué? Porque eran obedientes. Y es lo que les pidió Cornelio, les pidió y Pedro lo confirmó. Simple. Aquí no hay, no Burger King, no lo puedes hacer como tú quieras. Not your way. Aquí se hace como Dios lo pide. Eso es la diferencia, que no. Y peor, y termino con esto, lo peor es que gente que dicen que son creyentes te van a atacar por ello. Deja que el mundo, pero que un creyente diga, oh, ustedes se creen ya mucho. ¿Por qué viene esa voz? ¿Por qué viene esa palabra? No te sientas. De nuevo, ve a Primera de Pedro, lo que hemos leído, aprende cómo sufrir. Toma de la iglesia primitiva cómo debe de sufrir. Si estás haciéndolo bien en el Señor. No que tú pienses que estás haciendo bien. Amén. Okay. Puestos de pie.